Una producción original de Troop. Citibanamex presenta. La vida adulta es complicada. Los trámites del banco no deberían serlo. Con Citibanamex cerca de ti, puedes hacer tus trámites de forma fácil, segura y desde donde estés. Conoce más en citibanamex.com. What the fuck con la vida. Lo que necesitamos saber para convertirnos en adultos 100% responsables. Hacer preguntas directo al grano, temas de la vida adulta que nadie nos explicó en la escuela. Así que bienvenido a este nuevo espacio, What the fuck con la vida. Hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de What the Fuck con la vida. El día de hoy les traigo a un súper invitado que es experto y es abogado en propiedad intelectual, es socio en el despacho Santa Marina Isteta y lleva más de 16 años asesorando a clientes a nivel internacional y nacional para poder proteger sus activos intangibles y maximizar su negocio. Así que el día de hoy les traigo a Daniel Legaspi, que nos va a platicar qué onda con la propiedad intelectual y por qué es algo importante de llevar a cabo en nuestros negocios. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Pau. Encantado de estar aquí y colaborar contigo para justo hablar de un tema que todos interactuamos diariamente, pero nadie sabe qué tanto podemos proteger o explotar. Exacto, y luego pues hemos visto muchos casos trágicos que vamos a platicar más adelante. Entonces, me gustaría que empecemos con la pregunta más básica, que es ¿qué es la propiedad intelectual? ¿Y por qué es algo que nos debe de importar a nosotros como emprendedores o como personas que estamos empezando con una pyme o algún negocio? Claro, en palabras más, palabras menos, te diría que la propiedad intelectual es justo este derecho o esta protección que se le da a toda creación artística o industrial, ¿no? O sea, tenemos una división, ahora sí entrando a la parte técnica. Tenemos una división que, por un lado, todo lo que es artístico lo conocemos en México un poquito como derechos de autor. Okay. Y todo lo que es industrial lo conocemos ya sea como patentes, que ahorita lo podemos dividirlo, o marcas. Entonces, al final, si te fijas, todos los días tienes contacto con marcas, tienes contacto con derechos de autor, o sea, escuchando música, haciendo este podcast. Sí. Sí, por ejemplo, cuando vas al gimnasio y están poniendo música de Spotify, ahí también entra un tema de derechos, ¿no? De explotación. Explotación, llamémosle pública, de los derechos de autor, de la canción o de incluso el video, ¿no? Hay unas sociedades de gestión colectiva que se encargan de justo negociar con los establecimientos cuánto es lo que debes de pagar de regalías por poner, digamos, a disposición. Sí, reproducir esa canción, ese video en espacios públicos. Pero antes de adelantarnos y meternos a detalle en todo lo que viene, porque es un mundo, yo siempre digo que esto de la vida adulta es como un universo de Marvel en donde todo está conectado. Es correcto. Y entre más te metes, más información sacas, ¿no? Correcto. Entonces, entendiendo que existen estos dos tipos de propiedad intelectual, que prácticamente sería derechos de autor y todo lo que es industrial, ¿nos podrías explicar un poquito a detalle qué entra en cada una? Claro. Dentro de la parte de derechos de autor, te diría que, al menos en México, todo lo que es arte, podríamos decir que entra en derechos de autor. Y hablo de arte tipo una obra literaria, un video, como le llamamos obras audiovisuales, una ida al teatro, ¿no? El guión, la puesta en escena, una escultura, la fotografía. Pero también hay algo muy curioso, que en nuestra legislación, el software, que no se usa mucho para temas artísticos, sino más para cosas industriales. ¿Está dentro de esta categoría? Está dentro de los derechos de autor. Hay otra parte, para no confundir, que se le llama derechos conexos, que es prácticamente quien explota el derecho de autor, pero que igual le da interpreta, ¿no? Explota, interpreta. Tenemos ejemplos como es Luis Miguel, por ejemplo, es un intérprete, y los actores primarios, llamémosle en las obras de teatro, tienen también sus derechos, ¿no? Entonces, todo este conjunto de la interpretación o la creación del arte entra en esta bolsita que le vamos a llamar derechos de autor. Y dentro de esta bolsita tenemos los derechos conexos.
Ok. Ahorita si quieres entramos un poquito todavía más a esa bolsa. Sí, primero aclaremos también qué es ahora la propiedad industrial, ¿no? Propiedad industrial, exactamente. Por la parte industrial tenemos esta otra bolsita, que es ya, imagínate ahora sí a la pyme o a la empresa que no se dedica a crear contenido, porque obviamente también pues hay empresas que se dedican a esto, sino más ahora sí ya a reproducciones industriales, ¿no? Ahora sí a reproducción en masa de productos. Por ejemplo, una mesa, una silla. Una mesa, la silla, la taza, las lámparas, ¿no? Todo esto. Entonces, en esta bolsita de propiedad industrial vamos a poner lo que son las marcas. Digamos que lo voy a explicar de como si estás entrando a un establecimiento. Uh-huh. Las marcas con su aviso comercial y después, tras mostrador, tienes todo lo que lleva que puedas tú pedir el producto que necesitas en mostrador, ¿no? Y ahí viene lo que comúnmente la gente lo conoce como patentes, pero realmente no son patentes, son invenciones. Cuando tú ya abres el panorama de invenciones, empiezas a ver que hay invenciones, digamos, grandísimas, invenciones pequeñas y hay algunas invenciones ornamentales, así lo voy a referir. Las invenciones grandes es lo que le llamamos patentes, es transformar energía o materia en algo nuevo. Okay. No hablo de un descubrimiento, es literal crear algo, ¿no? El descubrimiento como seres humanos en nuestra vida cotidiana no es que tú lo inventaste, simplemente descubriste, te diste cuenta existía, te que lo ya encontraste existía. Y ya, Exacto, ¿no? O sea, no lo interveniste, exacto, por así decirlo. el fuego es como, yo lo creé, no. O sea, ya existía en la naturaleza el fuego, ¿no? Pero, por ejemplo, una medicina, ahí sí interviene un especialista, desarrollo, procesos, uh-huh. ¿no? Tanto de fabricación, procesos pues, que se junten ciertas materias o simplemente crear la materia prima. Después tenemos la invención pequeña, que es lo que le llamamos en México un modelo de utilidad, ¿no? Okay. Este modelo de utilidad es, ya hay un producto en el mercado, pero le agrego o encontré una utilidad diferente y pon tú las sillas estas que se hacen para arriba y para abajo, probablemente en su momento era algo innovador. Ya existe una silla, pero ahora le estás agregando algo adicional que es como una herramienta que te permite ajustar el tamaño, ¿no? Tiene una utilidad de altura, ¿no? Y en esta situación, entonces, por ejemplo, te puedo dar un caso, hoy que soy papá, pues me fijo mucho en la propiedad intelectual luego de lo que consumimos como papás. Los pañales, la parte esta de las aletitas que se podían desprender o pegar y desprender, era una utilidad al pañal, ¿no? O sea, se le agregó una utilidad, por así llamarlo, ¿no? El sistema antiescurrimiento probablemente puede ser, a ver, si una patente o una utilidad, depende cómo lo mires, pero después vamos a ya algo que no es como tal que te aporta una utilidad, pero sí te aporta algo innovador, que puede ser un diseño o dibujo industrial, ¿no? Aquí estamos metiendo justo los patrones. En la industria de la moda es muy común que se utilicen los patrones de colores, de dibujos. Sí, de todo los moldes y toda la parte de alta costura y demás. O en la industria también, por ejemplo, de los alimentos, los empaques o la botella, también sí puede tener una cierta protección. Entonces, todo eso es, llamémosle, patentes en su generalidad, o sea, para efectos de los que nos están escuchando. Y la verdad es que hoy en día estamos usando un montón de patentes que alguien más registró y que ni siquiera nos damos cuenta que probablemente ya, o sea, pues alguien es dueño de esa idea, de ese proceso, de eso diferenciado, ¿no? Justo le diste al clavo. Cuando termina la protección, digamos, el plazo de protección de un derecho de autor o de un derecho de propiedad industrial, le llamamos que se encuentra, cuando es de derecho de autor, en el estado del arte. Ok. Y cuando estamos hablando de propiedad industrial, en el estado de la técnica. Las marcas no es que pasan al estado de la técnica, y es algo importante para los que nos van a escuchar, sino más bien es para los productos, ¿no? O sea, este empaque, esta botella, este patrón, esta medicina, ya tuvo su explotación exclusiva por parte de quien lo desarrolló, de la empresa,
Y lo normal para permitir esta evolución constante de la creatividad del ser humano, ya digamos... Sí, como que expira, ¿no? Y se vuelve de dominio público. De dominio público, exacto. Está en el estado de la técnica, que ahí muchas personas pueden aprovechar para crear negocio. Yo veo cuáles patentes o qué modelos o qué ya no tiene protección y literal copias, por así llamarlo, sigues la receta y creas el mismo producto porque se sigue vendiendo, ¿no? O sea, hoy tenemos los genéricos. Sí, similares, genéricos, que es una versión más barata de un medicamento o producto ya más... Hay una diferencia entre esas dos, ¿no? Los asimilados, ¿no? Los similares o los genéricos. Los genéricos realmente son el seguimiento de la receta tal cual. Y los similares cambias probablemente el excipiente, ¿no? O sea, lo haces todavía más barato, pero por eso hay... Sí, a lo mejor usando otro tipo, me imagino, de productos más baratos o diferentes fórmulas, pero para dar el mismo resultado, ¿no? Intentar dar el mismo resultado. Pero sí, o sea, a palabras más, palabras menos es esto. Y te metería también las plantas, ¿no? Que son las variedades vegetales. O sea, cuando tú innovas en variedades vegetales, tienes es como una patente, pero en tema de variedades vegetales. De acuerdo. Y mira, me llamaba la atención ahorita que mencionas que, pues, hay una vigencia, por así decirlo, de estos derechos, ¿no? Y recuerdo que hace unos meses, o no sé si fue el año pasado, se hizo muy popular este caso donde me parece que el ratoncito de Walt Disney y de Mickey Mouse ya iba a entrar a este espectro, le voy a llamar así, donde ya podía ser de uso público. Entonces mucha gente como que le brillaron los ojos y dijeron, ya ahora sí puedo usar a Mickey Mouse en donde quiera, hacer piratería y ya no pasa nada porque ya es de dominio público. Y la conversación en ese momento se tornó a, tal vez el dibujo se convirtió en uso público, pero la marca, o sea, el nombre Walt Disney, el nombre Mickey Mouse, sigue registrado y pues la empresa es quien sigue teniendo estos derechos, entonces por ende no los puedes ocupar. Sí. ¿Nos puedes platicar un poquito de cuánto dura este plazo de protección en el caso de los derechos de autor y en el caso de la propiedad industrial? Sí. En el caso de los derechos de autor, hay dos plazos o dos temas que tienes que considerar. Por un lado, tienes el derecho a autor. ¿Cómo le encanta a la propiedad intelectual dividirse y dividirse y dividirse? A ver, el derecho a autor se divide ahora en derecho moral y derecho patrimonial. Sí. Es un poco más sencillo explicarlo en inglés, que es el moral right y el economic right. Entonces, a mis clientes luego era como, ¿qué es el derecho patrimonial, no? Es el derecho económico, ¿no? De explotación de la obra. Es realmente con lo que vas a ganar dinero a través de esa explotación. Sí, que es prácticamente darle como el permiso a un tercero de que explote tu obra y tú recibir un dinero a cambio, ¿no? Que puede ser regalías o puede ser cualquier otro beneficio, pero siempre que te reconozcan a ti como creador, ¿no? Tú lo tienes muy bien definido en el tema de tus libros, ¿no? O sea, tú tienes un derecho moral que es en tu calidad de autora. Que hay un punto muy importante ahorita, me voy a meter a profundidad sobre el tema de inteligencia artificial. Nuestra ley solamente permite que las personas físicas de carne y hueso seamos autores de las obras. Para los que leyeron What the Fuck con el SAT, espero que ya entiendan que es una persona física y que es una persona moral. Pero rápido, para dar contexto, persona física es cuando somos un simple mortal, dado de alta en Hacienda y vamos a ser como la cara de nuestro negocio, ¿no? Por así decirlo. O que no estás dado de alta, pero ya eres una persona física, ¿no? Ajá. O sea, eres una persona, un mortal, un simple mortal. Sí. Y la persona moral, pues es justo ya es un grupo de simples mortales. Ya es cuando se juntan. Que utilizan un velo corporativo y entonces ese velo es quien los representa. Pero en este caso, solamente las personas físicas vamos a ser los dueños de los derechos de autor. Y hablo de los dueños de los derechos de autor que yo cree. Yo no puedo, y tú, por ejemplo, si tú quieres después heredarles a tus hijos o a mis perrijos o a tus perrijos o a tu sobrino o a quien más confianza le tengas tu derecho a autor, no se puede.
los compositores, Juan Gabriel, Joan Sebastián, o sea, se mueren y no es que les dejen a sus hijos los derechos morales, porque son irrenunciables, inembargables, imprescriptibles. Hoy es la razón por la que hoy, inherentes, ¿no? Es la razón por la que hoy todavía le damos crédito a William Shakespeare por la obra de Romeo y Julieta. Sí, porque esos son intransferibles, ¿no? O sea, son digamos intransferibles. que para los que nos están escuchando y tratar de aterrizar todo, porque sé que luego es mucha información, los derechos morales sería como este beneficio de reconocimiento que tenemos nosotros por crear una obra, ¿no? Una obra artística, una canción, un libro, lo que tú quieras. Exacto. Y eso es lo que te va a reconocer a ti como único autor. Ahora, por otro lado entra la parte económica, que son los derechos patrimoniales, que es, ok, te reconozco a ti como creadora, pero te voy a dar chance de que lo explotes como tú quieras y con quien tú quieras. Y a cambio, recibir un beneficio económico. Exacto. Entonces ahí me surge una duda. Y yo también, seguro mis amigos autores tienen la misma duda. Si yo me muero y yo soy autora de What the Fuck con el SAT y en mi testamento nunca dejé claro quién quiero que sea el beneficiario de mis regalías, porque espero que cuando me muera se sigan vendiendo mis libros, ¿qué pasa ahí? Si bien mis papás, mis hijos, mi perro no se van a volver como, no van a tener este derecho moral, ¿qué pasa con la parte patrimonial? Van a tener el derecho económico, ¿no? Si no dejas expresamente quién puede ser como el beneficiario de... Entraría en lo que le llamamos en tema legal como las reglas de sucesión, ¿no? Okay. De ya te vas a que si hay hijos, línea recta, exacto. O sea, es ahí what the fuck con las sucesiones. Luego ahí... y no Succession, la serie de HBO, sí, esa, ¿no? Exacto. Ahí podría ser de cómo evitar conflictos familiares en las cenas navideñas del terreno del tío. O sea, ahí podrías... pero es justo eso, ¿no? Entonces, regresando a las vigencias, entonces tú vas a tener durante lo que vivas este derecho. Más 100 años. Eso es lo que a partir de que te mueras, la ley. Tus causavientes, por así llamarlo, herederos, van a poder explotar y más bien van a poder seguir recibiendo este beneficio económico de esta explotación. En la práctica hay dos formas, digamos, que te puedes hacer de dinero creando contenido. Esto sí que les interesa, pongan atención, anoten. Por un lado, que tú seas el dueño de tu propio contenido y a través de un pago de regalías te estén pagando como se pacte con el tercero que está explotando tu obra, ¿no? Y por otro lado, tienes una figura que le llamamos de muchas maneras convenio de colaboración remunerada, convenio de obra por encargo, pero apúntenselo bien. Artículo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor. Ahí viene la receta para que se haga o se configure la obra por encargo. ¿Qué significa esto? Esto es muy interesante porque permite a las empresas o a quien te contrate a ti, por ejemplo, oye, yo quiero que me crees un comercial o quiero que me crees algo. Un logo o lo que sea. Inclusive la portada de mi libro, ¿no? Exacto. Y ahí vamos a hablar un tema sobre las marcas y el previo a la marca, si es un derecho de autor o no. Pero bueno, ahorita entramos a eso. Pero el punto aquí es, si yo te encomiendo a ti la realización de una obra, porque yo tengo la idea, las ideas no se protegen. Cabe aclarar, y esta es una pregunta muy común. Las ideas no se protegen. Los métodos de negocio no se protegen, entonces, pero la forma en cómo creas el libro, lo redactas, todo lo que genera del merchandising, eso sí es protegible. Y siempre les he dicho, el que pega primero pega dos veces. Pero bueno, regresando, entonces yo te contrato, tipo, para que me hagas una obra. Tú vas a ser la autora, pero yo voy a ser el dueño de los derechos patrimoniales. ¿Cómo voy a ser el dueño? Porque yo ya previamente a ti te remuneré. Hubo una contraprestación económica, ¿no? No estoy obligado a seguirte dando una regalía constante por la explotación subsecuente de la obra, porque yo ya te pagué desde el día 1. Sí, que aquí me imagino que hay que ser súper inteligentes, porque si alguien nos quisiera jugar chueco, podrían decir, ok, yo te firmo a lo mejor este papelito donde tú me estás encargando la obra y por fuera ir a registrarlo para que ellos sean los dueños, ¿no? Me imagino. Fíjate que sí me ha tocado casos, Normalmente pasa en las agencias.
Y este tema de las agencias, ahorita entro a esto, pero esto se da por, más que nada, yo no lo veo una mala fe, sino por un desconocimiento o una proactividad de beneficiar. Quiero protegerlo sí, de para oye, que ya no lo pase había nada. protegido. Entonces, el hecho de que tú vayas y lo registres previamente y eso, de entrada ya generaste un derecho previo. Y ya no sería tan válido la obra por encargo, por así llamarlo. O sea, nos meten en un aprieto porque ya más bien sería una cesión de derechos patrimoniales. Que en México, dato otra vez legalesco, las cesiones de derechos patrimoniales, salvo pacto en contrario, tendrán una vigencia de 5 años. Aquí es algo muy importante. ¿Qué pasa si yo te cedí mi obra, me pagaste $1,000,000, por así llamarlo, pero nunca establecimos un plazo? Pues la regla general es que sería nada más que te di la obra por 5 años. Es un tema complicado porque hablar de la cesión o la transferencia, muchas veces lo entendimos como una transferencia como pues ya para siempre, ¿no? Y no, aquí sería como, O sea, habría como que una licencia. renovarlo, por así decirlo, cada 5 Sí, años. o cuando hay ciertas excepciones en la ley, por ejemplo, obras literarias, puede ser indefinido, ¿no? O sea, perpetuidad. No le gusta mucho al autor que juguemos con palabras como perpetuidad, indefinido, etcétera. Y que a mí tampoco me gusta más poner cuentas claras, amistades Sí, largas. dejar ahí exactamente 99 el periodo. años, 85, ajá, 38. Ok. Pero bueno, eso es como o sea, las películas, por ejemplo, también tienen estas excepciones. O cuando la naturaleza de la inversión o del proyecto lo amerite, puede cederlo por más de 15 años, que es lo que en la práctica pasa, ¿no? Es, oye, pues como que nada más te va a pagar por 5 años y otra vez en 5 años. Sí, no, de una vez ya. Exacto. Tratar de protegerlo lo más posible. Exacto. O la otra forma de explotar, o sea, ya vimos que tienes la obra por encargo, donde yo ya te pagué, ya me quedé yo con mi obra, y la otra forma es el creador de contenido, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo hago? A través de licencias. Justo tú lo has ejemplificado muy bien. A través de una licencia, ya sea para distribución o de reproducción o de comunicación pública, lo que sea, te estoy dando a ti la autorización para que puedas explotar mi obra. A contrapago o contraprestación, una regalía. Por ejemplo, ¿no? Digo, igual, es que a mí me encanta poner ejemplos para que la gente se lo imagine, claro, ¿no? Justo, con mis libros, ¿no? Imaginemos que a mí me están buscando ahorita de Colombia porque quieren llevar la marca para allá. La idea sería justo darles una licencia de uso para el nombre, para que ellos puedan escribir a lo mejor un libro con un autor local de allá, que hable a lo mejor sobre el SAT de allá de Colombia, pero que se mantenga la marca, o sea, el nombre de What the Fuck Con, así como todos estos otros assets intangibles, que tal vez sería, no sé, mantener tipografías, la esencia de los chistes y todo, pero pues recibir una remuneración económica a cambio de esta licencia, ¿no? Sí, pero eso sería más de una licencia de marca. Ok. O sea, y el tema de la propiedad intelectual es tan... Sí, tan profundo que tan seguro profundo en un episodio no vamos a resolver todas las dudas. Pero podríamos hacer una radiografía sobre un producto, ¿no? O sea, a ver, lo que sí ya nada más me gustaría acabar es, ya hablamos sobre los plazos y vigencias en temas de derechos de autor. En derechos conexos también hay otros plazos, 50, 75 años, dependiendo del tipo de derecho conexo. Y después tenemos la parte industrial. Patentes, 20 años. Ok. Modelos industriales, 15 años. Perdón, modelos de utilidad, 15 años. Diseños industriales o dibujos industriales, 25 años, hasta 25 años. Marcas, hasta toda la vida, ¿no? O sea, yo por ejemplo, en el despacho tengo clientes que han mantenido su marca desde los 20, o sea, hace casi 100 años. O sea, el registro lo han mantenido vigente. Me imagino que este proceso es un poquito diferente versus los derechos de autor, ¿no? Totalmente. Porque como derechos de autor mencionas, ¿no? Son toda tu vida más 100 años, ¿no? Y ya tú no puedes ceder esa autoría, por así decirlo. Y las marcas, me imagino que aquí sí lo podría registrar una persona moral. Sí. Y por ende, pues puede alargar la vida 80,000 años, ¿no? O sea, sí. Mientras prospere la empresa. No hay una... no hay una obligación de que si eres de entrada una persona física o moral comerciante. Solamente eres una persona y listo. Y que quieres registrar una marca
y puedes registrarla y obtener el registro y mantenerla vigente por toda la vida. En la parte de patentes o todo el backend, como me gusta llamarlo, ahí sí tienes que especificar quién fue el inventor, pero quién es el dueño de los derechos patrimoniales, o bueno, los derechos de invención o lo que sea. Aquí hay un punto muy importante también, dato o paréntesis. La mayoría de las veces, las empresas te hacen firmar un contrato de relación individual de trabajo. Ya sé por dónde vas. Ajá. Revisen muy bien. Sí. Ya sea el que nos está viendo si tiene una empresa o él es el empleado, perdón, aquí sí, que tengan siempre un clausulado de propiedad intelectual, ¿no? Para que definamos muy bien, vuelvo al tema, cuentas claras, amistades largas. Para que definamos muy bien quién va a ser el dueño de. Sí, normalmente es la empresa, ¿no? Normalmente la empresa sí te dice, oye, todo Sí, lo que... yo te estoy pagando para que Claro. tú innoves, desarrolles cosas aquí, así que lo que hagas es mío. Pero ya te estoy contratando para esta específica función de innovación y desarrollo. Tú lo dijiste muy bien. Uh-huh. ¿Qué pasa si el cuate de finanzas resulta que es un geek de la tecnología y estuvo desarrollando fuera de su horario laboral, pues un software que puede beneficiarle a la empresa? Ahí ya es otra cosa, ¿no? Pero la regla general es fíjense muy bien en este tipo de contratos, que vengan las cláusulas, tanto para ustedes como para la empresa. O sea, tampoco se trata de verle la cara a nadie, ¿no? O sea, sí, y aquí tocas un punto muy importante porque justo hace unos meses me topé con un tweet. La verdad no sé si sea cierto o no, pero fue algo que me llamó la atención. De una chava que dice que la contrataron en Spotify, creo que como becaria, trainee o algo similar. Uh-huh. Y en su primera semana, a ella se le ocurrió la grandiosa idea del Spotify Wrapped, que es como esta dinámica donde Spotify una vez al año comparte los hábitos de escucha de sus usuarios y te da toda esta radiografía de qué música escuchas, tu artista favorito, tu podcast favorito, y lo hace en un formato pues muy divertido y fácil de compartir, ¿no? Para que se haga viral. Y ella dice que pues no le pagaron ni un solo peso por esta brillante idea que les dejó millones a Spotify, justo porque formaba parte de su contrato laboral o de las condiciones que había firmado, ¿no? Sí. Entonces, digo, me llama la atención que digas como que hay una cláusula específica para esto. Yo la verdad nunca me he dado a la tarea de revisar mis contratos anteriores cuando era godín. Pero, por ejemplo, si no viene esta cláusula en el contrato, ¿qué se puede hacer? Ya empiezas a jugar o ya empiezas a dañar mucho la relación entre ambas partes, ¿no? O sea, porque justo cuando terminas la relación, pues la mayoría de las veces terminas la relación, pero como toda relación personal, pues no porque quieras acabar la relación de manera, ay, sí, bueno, ya acabamos, bye, ¿no? O sea, siempre hay roces y siempre hay fricciones. Entonces pones a trabajar a los abogados a justo recabar firmas de, oye, tú eras empleado, reconoce que todo esto lo creaste durante este tiempo, que fue bajo tus funciones, que fue con herramientas, porque también dice, oye, sí, yo diseñé esta idea, sí, en la computadora, sí, en el celular, internet, con nuestra computadora, o sea, ya sabes, o sea, con todo lo que yo te di, ¿no? O sea, también hay veces que nada más se requiere un reconocimiento o lo que sea, pero es importante y qué bueno que estamos teniendo este espacio y que no nada más sea propiedad intelectual, sino what the fuck con la vida. A ver, en tema legal, la vida es más difícil si no le sabes a lo legal, al menos aspectos básicos. Y siempre, aunque nos estamos desviando un poquito del tema, siempre fíjate que tengas un contrato. Sí, porque luego cuando no hay algo por escrito, podrás tú haber sido el gran creador, tener la idea más innovadora del mundo, pero ¿cómo lo compruebas? Claro, y eso es el tema, ¿eh? Hay el tema de la comprobación, regresando a la propiedad intelectual, hay un punto importante. En tema de derechos de autor, hay un convenio, bueno, hay dos convenios, digamos, muy viejos que rigen estas dos estructuras, pero en tema de derechos de autor, la regla es, se te protege tu obra desde el momento en que te llegó la idea, la iluminación divina, y bajaste la obra y la herramienta. Y aquí quiero hacer una pausa para que quede bien claro. Las ideas, como mencionaste hace rato, no se pueden registrar. Tú puedes armarte tu Word, decir que tengo la mejor idea, pero si no hay como un proceso, una metodología, una patente o algo que realmente pueda hacer más efectivo esta idea y aterrizarla,
pues bien, gracias, ¿no? Entonces, a ver, platícanos un poco de Sí. esto de por qué las ideas no se pueden registrar y entonces, ¿qué es lo que sí se puede A ver, registrar? las ideas no se pueden proteger. Esa es mi opinión personal. Porque al final es muy difícil. A ver, la idea en algún momento se queda en una idea. Cuando ya bajas la idea al medio, empiezas a desarrollar y a irte por esa idea en particular. Ejemplo, se me ocurrió una idea de ser más eficiente el servicio de transporte de mi ciudad. ¿No? Ah, ok. O sea, entonces, para no afectar la libre competencia, yo gobierno, como por qué te daría a ti la exclusividad de, ok, tú fuiste el que ideó solamente como idea cómo ser más eficiente el transporte público en una ciudad. Sí. Ajá, ¿cómo? Entonces, ¿se Sí. supone que todos los que desarrollen algo sobre esa idea te tienen que pagar a ti regalías? No. Entonces, vamos a hacer más aterrizable tu idea. Y aquí podemos ya empezar a hacer un ejercicio práctico. A ver, yo veo una idea en otro país o en México, cómo se ha bajado y creo que puede tener ciertas modificaciones de acuerdo a mi idea. Entonces voy bajando el balón. Lo primero que haría es empezar a tener una idea, una identidad, crear una marca, ¿no? O sea, ayer tuve una llamada, por ejemplo, con un emprendedor. Este emprendedor lo conocí en Inc. Monterrey. Ajá. Y yo la verdad, pues me encantó que me hablara, que se queda con esta idea y que, oye, mira, después de tantos meses que tuve esta precisión, y me dijo, oye, ya hice la tarea que me dejaste. ¿Cuál fue? Ok. Ya registré la marca de mi idea. Esta idea es tecnología aplicada a movilidad. No voy a decir en qué tanto de movilidad. No vamos a revelar la gran idea. Exacto, o sea, también convenios de confidencialidad, punto número 1. O sea, tener un convenio de confidencialidad con quien le divulgas tu información o tu idea en ese caso, ¿no? También para tratar de ir cerrando estos espacios vacíos de cómo me pueden... Sí, evitar que alguien te gane la idea antes de que la tuya salga a la luz, ¿no? Sí, exacto, porque se requiere mucho trabajo, mucho dinero, mucho tiempo para generar una idea y ya bajarla a una herramienta o un método. Que todos estos, por así llamarlos, sí podríamos llegar a proteger. Entonces, ya tengo la idea, ya la bajé, ya le creé la identidad, ya la registré como marca. ¿Y por qué digo que eso es lo más principal? Por el tiempo que tarda la autoridad. La autoridad en México tarda normalmente un periodo de 6 meses en resolverte un trámite marcario. Que sería el INPI en este caso. El INPI. El Instituto Mexicano de Propiedad Industrial es quien ve los asuntos de propiedad industrial. Y algunos otros del INDAUTOR. El Instituto Nacional del Derecho de Autor, o INDA, también depende cómo lo quieras hablar, es el que ve todos los derechos de autor y software, ¿no? Dato curioso, calle de Puebla, Ciudad de México, está el INDAUTOR, Xochimilco está el INPI. Entonces ustedes ya más o menos cuando les digan hacia dónde tienen que ir, ya saben hacia dónde... hacia dónde pedir el Uber. Exacto. Ahora, entonces, ya registraste la marca o ya empezaste el trámite de la marca. En el Inter te da oportunidad a que si es algo de tecnología, vas desarrollando el código. Si lo estás desarrollando tú físicamente, o sea, tú directamente, no te diría que tengas que preocuparte por tener algún contrato de colaboración remunerada o obra por encargo, porque tú eres el mismo autor, tanto del derecho moral como el derecho patrimonial. Pero si empiezas con amigos... Sí, que va a contratar a alguien, o a contratar a alguien, para acá, oye, el programador, ayúdame. exacto, esos freelancers, oye, ¿cómo le doy este documento? Entonces ahí voy protegiendo ya mi idea. Al freelancer le di mi NDA y le di mi contrato de obra por encargo, entonces yo voy a seguir siendo el dueño del código en tema económico, ¿no? Y entonces ya vas protegiendo el código, ya vas protegiendo que no se divulgue de alguna forma la idea, ni la información confidencial que se vaya generando, y ya tienes tu marca. Entonces, ¡Tan, tan! duda. Aquí tú mencionas que ir protegiendo el código. Esto me hace pensar que no necesita estar 100% terminado para que tú puedas registrar al menos una parte en lo que continúas terminando lo demás, o tiene que estar ya finalizado al 100. Yo te diría que aquí es algo interesante sobre qué tipo de propiedad intelectual o qué tipo de producto tengo para identificar cada cuánto tiempo tengo que proteger, estar actualizando. En código es
muy difícil, yo creo, que tener un código actualizadísimo. Sí, o sea, cada 3 meses hay nuevas tendencias tecnológicas. Entonces, exacto, tienes que meterle parches, o sea, correr temas de ciberseguridad y meterle el parche, meterle más código. Entonces es complicado. Yo siempre les digo a mis clientes en tema de código que cada que tengamos versiones alfa, esas vamos registrándolas, ¿no? Y eso también nos va a permitir tener una línea correcta de quién ha sido titular, quién ha sido dueño, autor, programador. Cuando se vencen estos plazos. O pon tú de, oye, la nueva versión, realmente los porcentajes de colaboración han cambiado. Entonces, ¿cómo va el tema de autoría? Porque también no es tanto por el tema económico, es para reconocer de, oye, tú colaboraste en un 10% con la autoría. Ok, pero se te está reconociendo, ¿no? Entonces, aquí es algo interesante, o sea, depende del producto. Si de repente desarrollas, no sé, algo muy normal, por ejemplo, ahorita que también he visto en las industrias, e-commerce. O sea, hablemos de hoy en día también de, oye, quiero hacer un negocio, no tengo mucho dinero, pero veo que en redes me promocionan mucho de, pues vende un producto, compras en una plataforma de mayoreo, la vendes en uno de menudeo y ya tienes un producto con una inteligencia artificial, creas la marca y listo, ¿no? Ya tienes tu plataforma de e-commerce y empieza a vender. Está perfecto. Vamos a hacer una radiografía de eso. De entrada, confirmar que el producto que vas a traer a México no esté violando una patente, ¿no? En palabras generales. Aquí, o sea, bueno, podrías profundizar un poco más. O sea, ¿cómo tú como usuario y como simple mortal puedes saber si ese producto, ya sea físico o digital, estaría violando una patente? O sea, hay un registro donde tú puedas checar. Hay una base de datos del INPI. El tema es que también, o sea, la información es pública, está al acceso de todos, el tema es saber cómo interpretarla y encontrarla y analizarla. Muchas veces me toca trabajar con, sobre todo las agencias, donde me dicen, sí, ya hice la búsqueda. Y sí jala, o sea, el negocio está jalado. O sea, yo ya busqué en Google. Google no es un buscador oficial como tal. Yo les recomiendo buscar en la base de datos del INPI. Es pública y listo. Y no solo del INPI. Aquí les va una anécdota personal, pero hace unos años yo quería crear como una especie de Spotify, pero para nuevos talentos, ¿no? Para evitar que compitieran contra los tiburones de la industria. Y quería levantar capital a través de estos apoyos económicos que daba el INADEM y CONACYT y demás. Y lo primero que me pidieron es hacer, seguro tenía otro nombre, pero era como una búsqueda de patentes para ver si lo que yo quería hacer ya alguien más lo había inventado. Y solo había como creo que 3 instituciones que podían hacer esto. Una de ellas era el INPI, la otra era el POLI y había otra más que ahorita no me acuerdo, ¿no? Okay. Entonces pagué por este estudio que me costó en ese momento 3,000 pesos, algo así. Y en 2 semanas me dieron así que un documento con así 40 páginas de todas las patentes que ya habían registradas similares a la idea de negocio que quería hacer, ¿no? Entonces cuando yo vi esto, la verdad no entendí, o sea, dije, ¿esto significa que sí lo puedo hacer o que no lo puedo hacer, no? Entonces, a ver, ¿qué sigue? Y en palabras de simples mortales, ¿qué pasaría si tú te topas con esta parte de que ya hay una patente registrada o algo muy similar en el mercado? Ver, si ya hay una cosa idéntica, te diría hasta ahí. Como estos memes memes, videos de Shark Tank de ya no le gastes más, compadre, ya no le gastes, ahí déjalo, ¿no? Del muy pádel. Bonita tu idea, ¿Cuántos has perdido? Tanto, ¿cuánto has invertido? No, que 800,000 pesos, ya no le metas, ¿no? De cuando tu mamá te dice, ya no le metas al negocio. Bueno, aquí sería lo mismo, si ves algo idéntico tanto en marca como de producto, sobre todo el producto es complicado. No, es como, oye, si hay una protección en México de esto, te puedes meter en problemas. Las multas en INPI son de 25 millones de pesos. Órale. O sea, por infracción, o sea, por infringir un derecho de propiedad industrial puede ser de hasta 25 millones de pesos, más o menos, más el 40, eso es de multa administrativa, o sea, eso te lo cobra, o ya no te lo cobra el SAT. Esto te lo cobra ya el INPI. Directamente el INPI. Pero pues, probablemente tú lo escribiste en tu libro de, oye, ¿qué te puede hacer el SAT? ¿No? Meterte a la cárcel, ahí nomás. Pero bueno. Y por lado civil de daños y perjuicios, te puede quitar el 40% de las ventas que haya generado quien se sintió vulnerado. Es de, oye, me volaste, o sea, estabas violando mi derecho registrado. Entonces,
Eso es importante. En Indautor son como 5 millones más el 40%. Bueno, aún así una lanita. Pero es mucha lana. Ya nuestra generación ya no tiene ni terreno que hipotecar, exacto, ¿no? Entonces, yo creo que tendrías que pedírselo a tu tío, que en la fiesta navideña se quedó con el terreno. Sí, pero necesito paro. A ver si te puede prestar para pagar una multa. Deja tú el pago de daños y perjuicios. Sí. Pero bueno, entonces, sí necesitas tener un especialista a la mano, ¿no? O sea, tratar de que alguien te explique los documentos o negociar con los especialistas. Oye, no tengo mucho, o sea, habemos muchos ¿para abogados. qué me alcanza con sí, esto? De, oye, o te puedes ajustar o apostarle a mi proyecto. Sí. De, oye, ahorita estoy viendo y si jala el proyecto, pues chance voy a vender más y me puedes ayudar a registrar las marcas a nivel internacional, a nivel en México es federal, entonces con que lo registres en el INPI está bien, te cubre todos los estados. Pero bueno, todo esto, ¿no? Aquí a lo que voy es, ya registraste o ya hiciste la búsqueda de la patente. En términos, en la práctica se le llama un Freedom to Operate. Okay. Es un reporte de libertad para operar, por así llamarlo, donde el especialista, como nosotros, hacemos una investigación a nivel mundial para ver si no hay algo idéntico, para que puedas cumplir dos cosas. Si lo puedes proteger, porque si no hay idéntico, o sea, puede que esta cosa que se diferencia de la otra pueda tener una innovación y eso te puede generar un valor. Entonces, ya tienes el producto. Registras la marca, ya vimos los tiempos. Y pues ya, al final, ya es poco a poco ir a través, o sea, la marca, los productos, cómo lo ligas con contratos. Haces un buen contrato con China, con el distribuidor chino, de que te va a cumplir en tiempo, vas a entrar a aduana, los tiempos de aduana, traes el producto, lo subes a la plataforma, tienes los contratos con tus empleados de la plataforma o con los freelancers, incluso los de las fotos de los productos, porque una fotografía es derecho a autor. Entonces el fotógrafo de producto también tienes que tener un contrato, okay. Claro. Oye, ¿qué libro me gusta más? ¿O cómo lo promociono? ¿Qué es la forma? Ah, bueno, tienes que tener un contrato también. O sea, quién tomó las fotografías y todo para que no tengas problema, ¿no? O sea, puede sonar muy kosher, pero al mismo tiempo esta parte tan conservadora te va a evitar muchos problemas a largo plazo. Y además también, entre más escalable sea tu negocio, empieces a llegar a otros países y más visibilidad tengas, corres más riesgo de que cualquier persona pueda hacer un mal uso de tu marca, ¿no? Exacto. Y ahí nada más para recapitular todo esto que hemos platicado. Entonces, el primer paso sería identificar qué es lo que quieres registrar, ¿no? Uh-huh. ¿Sería algo relacionado a los derechos de autor o sería algo relacionado a propiedad intelectual? Exacto. Dependiendo de tu respuesta, pues decides si vas al INPI o si vas al Indautor para hacer estos requisitos. Y me gustaría que profundizáramos un poquito más en el registro de marca. Muchos de toda la gente que nos está viendo y de mi audiencia son emprendedores, innovadores, soñadores que quieren echar a andar una startup, cualquier negocio, ¿no? Okay. Ya sea digital o sea como algo físico, como una tienda. Y llega este momento de, ok, como tu amigo, ¿no? Ya hice la tarea, ya sé qué idea voy a echar en marcha. ¿Qué sigue? ¿Cómo registro esta marca? ¿Y qué otros elementos de mi marca, además del nombre o del logo, puedo llegar a registrar? Okay. Mira, vamos a partir, y esta creo que es una pregunta que me gustaría que nos concentráramos, porque es la más importante. Sí. La marca es la joya de todos los productos. O sea, tú no compras un producto si no tienes una marca atrás que te dé calidad y te dé confianza, te dé certeza, etcétera. A ver, de entrada la marca es todo signo perceptible por los sentidos. Okay. Que diferencie tu producto o servicio versus de la competencia. Únicamente aquí en México le vamos a meter ahora dos variantes a esa bolsita. Principio de especialidad y principio de territorialidad. ¿Qué significan? La territorialidad es que la marca únicamente va a estar vigente o válida en el país donde la solicites. ¿Qué pasa si me expando? Registras en cada uno de esos países y lo más rápido que puedas, porque entre más visible eres, más posibilidades de que te secuestren la marca, entre comillas, en ese país. Y que este secuestro sería que alguien más vaya y registre, por ejemplo, What the Fuck Con en China, en Japón, y yo así ni en cuenta, ¿no? Y que cuando llegues no puedas operar porque traes un riesgo de infracción porque hay alguien que tiene un registro.
Y después lo puedes pelear y todo por usos previos en tu país y todo, pero ya es más complicado. Ya es otra conversación. Idealmente registrar en todos los países donde quieres operar. Exacto. Haces un análisis, analizas la data de qué países tienes más interacción, e incluso hasta en redes sociales. Okay. O sea, para que de ahí vayas viendo dónde estás teniendo más y poco a poco la registres. Porque las marcas duran 10 años. Entonces te da oportunidad perfecta para llegar a esos países. Segundo, tienes que entender entonces el principio de especialidad. El principio de especialidad establece que una marca puede ser o puede coexistir con otra idéntica o similar en grado de confusión, siempre y cuando protejan o amparen productos o servicios diferentes. ¿Cómo lo ejemplifico esto? Vas al súper y si tu producto está en el mismo pasillo que el otro, hay un grado de similitud. O sea, y si hay las marcas, se parecen mucho, no lo hagas. Si tu producto está aquí y el otro que se parece porque es una marca con una terminología idéntica o similar, pero el tuyo es alimentos y el de la competencia es limpiador para joyas, no hay tema. No hay tema. Principio de especialidad. Opera perfectamente. O sea, el consumidor va a saber reconocer perfectamente que una es de otra empresa y la otra es de otra empresa. No lo vas a incurrir o llevar a una confusión. Si no son competidores en la misma industria. Exacto. Ajá. ¿No? Y aquí me gustaría entrar un poco en detalle en nosotros como usuarios, qué herramientas podemos usar para hacer nuestra propia búsqueda. Y me refiero, por ejemplo, a estas herramientas como Marcanet y las famosas clases NISA, sí, que desde internet nosotros podemos revisar si alguien más ya está registrando este nombre y justo en qué clase o en qué categoría está registrado este producto. ¿Nos puedes explicar un poco más? Entonces ya tienes identificado principio de especialidad y principio territorial, o sea, rigen a las marcas, ¿no? Ahora, las marcas se protegen en 45 clases, que es la clasificación de NISA. Palabras más, clasificación internacional de productos y servicios. Clasificación de NISA. Todos los países, la mayoría lo aplican. Entonces, con esto estás haciendo la tarea o ya sabes, identificas, hay buscadores como el buscador de la OMPI. La OMPI tiene un buscador donde te dice más o menos, tú le picas en search el producto que quieres en el idioma y te sale en qué clase va. En México también el INPI tiene una parte por, me parece que es Marcanet o de Marcia, donde te dice en qué clase va tu producto, previo a que hagas una búsqueda de si tu marca jala o no. Sí, y además la puedes hacer fonética y la puedes hacer también gráfica, ¿no? Exacto. Yo recomendaría siempre la fonética porque es la que más problema da. La gráfica hay formas de contrarrestar las diferencias, ¿no? Pero bueno, aquí entonces ya tengo identificado el producto, ya tengo identificado qué marca quiero, ya tengo identificado qué clase corresponde el producto. De la 1 a la 34, en las clases de NISA, corresponden a productos. De la 35 a la 45, servicios. Entonces ya más o menos ahí les estoy dando por dónde tips para ir, ¿no? Después, una vez que tienes identificada la clase, le picas en acervo Marcanet, bueno, en Marcanet o en Marcia. Yo uso más Marcanet porque es más actual, se actualiza más rápido en todo. Búsqueda, hay una especie que dice literal, búsqueda fonética, donde te va a poner del lado izquierdo qué clase y le vas a poner del lado derecho la denominación y le picas buscar. Es muy sencillo, literal. Sí, en cuestión de minutos te arroja, segundos. Te van a dar 300 resultados en cuestión de segundos. Ahí dependerá si tú te quieres aventar el análisis, que hay veces que es muy fácil, porque si hay una marca idéntica, ya sabes, por ahí no es, joven, búsquele por otro lado. Pero si tienes dudas, pues sí, ya que un abogado te dé este servicio, que en realidad también son servicios muy baratos, ¿eh? Una vez que tú dices, sí jala, ya decides si le metes diseño o no. Entonces ya vamos a hablar de diferentes tipos de marca. Marca mixta, marca nominativa, marca innominada. Son las principales, eran las tradicionales. Marca nominativa es la palabra per se, marca innominada el isotipo y marca mixta el conjunto de esos elementos. Pero después tienes otras, la marca de imagen comercial o trade dress. Hay productos o tiendas muy características que ya las sabemos de qué marca son. ¿Esto sería como el TM, el trademark? ¿O estos son cosas diferentes? No, esto es simplemente algo que es una marca más. Hay marcas sonoras, hay marcas olfativas. Por ejemplo, Play-Doh, el olor es una marca. Bubble Gummers también es una marca, ¿no? El olor. El tintineo de cuando te sirven café en la parroquia de Veracruz. La forma de... el tintineo, me imagino que también
¿cómo se llama? El salt guy que arroja la sal a la carne. Pudiera ser, ¿Sí? Pero es algo muy caro. Pero si lo tienes como un merchandising de, oye, la imagen de este cuate en sticker o lo que sea, Eso claro sí. que es un activo intangible. Ahora, a mí me gustaría, para que la gente entienda, porque luego se nos desesperan con nosotros los abogados, es que ya solicita la marca, ya salió. Espérame. Ya que llevaste este proceso, lo más recomendable es que en los siguientes días presentes la marca, porque en el INPI se presentan alrededor de 208,000, 210,000 marcas anuales. ¿Qué corresponde eso? Más o menos como 1,000 marcas por día. Wow. Entonces, muchísimo. Sí, tiene una sobrecarga de trabajo y también tienen que hacer un análisis exhaustivo para que no hayan duplicados, claro, ¿no? Y que no permitan ellos mismos registrar dos marcas que son iguales, porque si no, ¿cómo peleas después? Claro, hay países como China o Estados Unidos que se presentan 3 millones de solicitudes al año, que obviamente ya tienen esos problemas de, claro, hay ciertos grados ya tan parecidas que no sabes si vas a otorgar o no la marca. Nuestro país todavía no pasa eso, pero es de los que más solicitudes se presentan a nivel Hispanoamérica. Ahora, presentas la marca, va a tardar 6 meses. ¿Qué va a pasar en esos 6 meses? El examinador la va a analizar que de entrada tu solicitud venga correcta, que no la hayas regado en algún nombre o en algún inciso, ¿no? Y segundo, que tu solicitud no se parezca a tu marca, que se parezca a otra. Yo no recomiendo como tal usar una marca antes de registro, pero hay veces que no se puede más que, pues, aviéntate, ¿no? O sea, el que no arriesga no gana. Y pues es una moneda al aire, pero hay veces que necesitas eso para probar tu MVP. Sí. ¿No? Y aquí yo creo que también es muy bueno, o sea, hacer hincapié en tener la ayuda de un especialista. Sí. Porque, por ejemplo, yo, así como en algún momento en la universidad tuve clases de propiedad intelectual y de contratos, me animé a hacer el registro por mi cuenta de What the Fuck con el SAT. Hice todo el registro, escogí las clases, clase 35, clase 41 para entretenimiento y todo esto. Publicidad. Y publicidad. Y después de 6 meses me llega el archivo de regreso donde el INPI me niega la solicitud. Y me lo rechazaron justo por un tema fonético y por la palabra SAT, justo porque pues ya era de una institución de gobierno, ¿no? Sí. Entonces ya cuando entré a la editorial y les dije, oigan, no pude avanzar con mi proceso de marca, el área legal se encargó de registrarlo, pero pues poniéndome a mí como autora y dueña de los derechos, ¿no? Entonces hago mucho hincapié en que sí se acerquen a un especialista, porque lo barato sale caro. O sea, yo pagué 9,000 pesos en algo que se fue a la basura porque hice mal el registro. Sí. Si hubiera tenido la ayuda de un experto, pues a lo mejor habría pagado los 3,000 pesos del registro de marca, más la asesoría y me habría salido en lo mismo, pero antes de tiempo, ¿no? O sea, en menos tiempo. Sí, justo, o sea, para la gente que no sabe, un trámite marcario de puros gastos gubernamentales va a costar como 2,815 pesos hoy en día. Hay programas gubernamentales estatales muy de vez en cuando que si eres persona física te pueden hacer hasta un 90% de descuento. Siempre y cuando seas persona física y cumplas con ciertos requisitos, pero ayudan al emprendedor, ¿no? Y sí, eso de los 9,000 es que nuestro sistema en México es lo que le llamamos uniclase, que significa que tú tienes que presentar una solicitud por clase. Sí. En otros países te ayuda un poquito, pero pues nada más multiplicas. Sí. O sea, en una solicitud ahorra mucho el tiempo, sí, pero bueno, o sea, creo que es importante y con esta información es suficiente para el emprendedor o para la pyme. Ahora, hay que tener en cuenta que la vida de la marca hoy en día ya establece que en el tercer año tengas que presentar durante los primeros 3 meses de ese tercer aniversario una declaración de uso. El INPI de manera constante también les manda recordatorio a los titulares de las marcas a través del correo que pusieron. Por si ponen uno de Hotmail que ya no se usa, pues sí, pongan uno actualizado. La obligación de, oye, te recuerda que tienes esta obligación. O también hay despachos, o sea, el mío, o sea, presentamos declaración de uso de tiro por viaje. Y en el año 10 vas a renovarla por otros 10 años, pero ya no metes en el año 13, por así llamarlo, la declaración de uso. O sea, ahí ya nada más renuevas cada 10 años. Uh-huh. Yo siempre les digo a los clientes, o al menos mis clientes, que el servicio que pagan, en el caso mío, cuesta, o sea, si lo divides entre los 10 años, pagas más por las plataformas de streaming que lo que te cuesta
Con gasto, o sea, asesoría más marca. O sea, tu negocio cuesta menos que el streaming si lo divides entre los 10 años. Sí, a largo plazo. Y además, pues justo te ayuda a evitar todos estos pleitos legales o te ayuda a realmente proteger todos los activos de tu negocio. Sí. Y ya para ir cerrando, me gustaría nada más que me platiques cuáles son estos retos a los que se enfrentan las marcas, los emprendedores y cualquier persona que está emprendiendo un negocio en esta nueva era digital, donde ya tenemos herramientas como inteligencia artificial que inclusive pueden hacer deepfake, como le pasó a Elías Ayub, sí, de crear un video de él según invitando a la gente a invertir en cierto, en ciertas herramientas o instrumentos de inversión, o bien en las canciones, gente que ha usado la voz de Michael Jackson o de Bad Bunny o de lo que sea para hacer colaboraciones con otros artistas y ya sea vender o al menos distribuirlo sin esta autorización de estas partes en internet. ¿Qué pasa ahí y ante qué escenarios nos estamos presentando en el tema de inteligencia artificial? O sea, ¿qué viene? Sí. Antes de inteligencia artificial o antes de aplicación tecnología, te diría que el primer reto que presenta el emprendedor es que las universidades no están dando los suficientes cursos de propiedad intelectual en todas las carreras que se requieren. Es muy raro, me pareció maravilloso que mencionabas que te dieron clases de propiedad intelectual en la universidad. Pero esto fue solamente porque estudié dirección de empresas de entretenimiento y nos dieron una clase específica de contratos y propiedad intelectual. Okay. Por eso tengo una embarrada, pero la verdad, o sea, fue una clase en 8 semestres, Te soy ¿sabes? muy honesto, o sea, tuve un caso donde fui a dar una capacitación a una de las empresas de mis clientes. Eran 3 agencias, 50 personas más o menos. Y la primera pregunta que siempre hago en todos los foros donde participo y me invitan es: levante la mano quién llevó propiedad intelectual en la escuela. Nadie. Y solamente de esas 50 personas me levantaron 3 o 2 personas la mano. La directora jurídica hizo una cara como de... ¿Cómo es posible? Es neta, o sea, estas personas son las que se encargan de crear nuestros activos intangibles y no saben tienen clases de eso. de qué, o sea, probablemente sí lo sepan por la práctica, pero que no sepan la teoría, la parte técnica, agilizaría mucho las cosas. Creo que seríamos hasta un país que sería más eficiente e innovaría todavía más. Eso es desde la parte sin meter tecnología. Ahora, con la entrada, no te diría la entrada de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial lleva desde los 50s. O sea, empezaron algunos métodos en los 50s. Durante muchos años con la web 2.0 tuvimos inteligencia artificial predictiva, pero ahora con la generativa, ¿qué va a pasar? ¿Hacia dónde vamos? Ya, por el momento en México han habido iniciativas de ley. No hay nada fijo todavía en tema de si va a haber una protección sobre contenido creado con inteligencia artificial, pero no porque no haya una legislación o iniciativas enfocadas a si realmente yo voy a tener la propiedad intelectual o no de lo que creo, no quiere decir que el uso de inteligencia artificial viole o no propiedad intelectual. Hay una discusión ahorita sobre si la propiedad intelectual, más bien si las herramientas de tecnología enfocadas en inteligencia artificial generativa violan o no derechos de autor al momento de meter toda, digamos, la data de las obras, por así llamarla, a estos métodos de entrenamiento. Todavía está muy discutible esa parte, pero cuestiones como ya utilizar inteligencia artificial para reproducir o a intentar hacer suponer que quien está cantando es este artista o quien está promocionando este producto es realmente el influencer, ¿no? Creo que ahora es un reto muy importante porque de entrada ya hay prohibiciones, al menos en Europa, con el marco regulatorio de inteligencia artificial, donde sí se analiza qué riesgo tiene tu inteligencia artificial. O sea, esto no tanto de la parte de propiedad intelectual, sino la parte ética en general del uso. Le diste clave, sí. La parte ética. Ahorita justo yo me acabo de certificar en oficial de cumplimiento en inteligencia artificial, es el famoso Chief Artificial Intelligence Officer, y lo primero que se tiene que analizar desde la óptica de la incorporación o la implementación de inteligencia artificial en tu negocio o en tu uso es la parte ética, ¿no? O sea, es de entrada, ¿nos conviene o no tener una inteligencia artificial que cree cosas de manera a través de un tercero? O sea, ¿le estoy pagando al tercero un servicio de suscripción o no? ¿Realmente voy a ser el dueño o no? O también es, ¿qué pasa si implemento una inteligencia artificial con un bot, lo más sencillo, pero que no lea correctamente las emociones de los clientes?
del consumidor y les dé una cosa recomendada de, oye, pues tírate por el balcón. Sí. ¿Cómo crees? O sea, ¿de quién es la responsabilidad? Creo que lo que nos viene y que nos vamos a sujetar ahorita ya y ir preparando como país y como usuarios es que el uso de inteligencia artificial hay que hacerlo. No estoy diciendo que no se haga. Simplemente hay que hacerlo de manera mesurada, investigar muy bien quiénes son los que están atrás, qué contenido se está subiendo, qué no se está subiendo, si se están violando derechos. También ser muy honestos, si lo voy a utilizar para violar derechos, ¿no? O sea, de oye, quiero hacer una canción que se parezca a Bad Bunny. Hijo, o sea, realmente... O no solo que se parezca a Bad Bunny, sino que literalmente repliquen la voz de Bad Bunny, ¿no? O de Michael Jackson, de sobre todo artistas que ya fallecieron. Exacto. Para seguir lucrando con estas colaboraciones. Ahí le diste un clave, digo, si nos queda tiempo, este ejemplo está padrísimo, pero hay cosas que se pueden hacer de manera legal y no. O sea, a ver, si yo llego, como se hizo con Billy Joel, Ajá. Billy Joel, su último video de música es con inteligencia artificial. O sea, él se grabó, él autorizó probablemente su imagen y él es una metieron el prompt y todo para recrearlo. Pues sí, lo recrearon y entonces es un video, véanlo, donde él empieza en sus orígenes y esa misma canción está tocando el piano, pero es Billy Joel, o sea, con todas las tapas. Está padrísimo. Ahora, ¿qué viene? Y esto lo leí en un artículo del Times, del Financial Times, el New York Times en su momento, donde los artistas y las disqueras probablemente, ¿qué nos viene en tema de consumidor? Que probablemente los artistas ahora vean de mi catálogo de propiedad intelectual tiene un valor. Entonces yo llego contigo, disquera, te vendo mis derechos de voz y entonces tú ya más o menos sabes cómo escribí y sigues creando a través de tu inteligencia artificial letra y música que siga mi tendencia con mi voz, aun y cuando ya no esté. Wow. Sí, y a una velocidad mucho más rápida, ¿no? Porque obviamente Muchísimo. Tú como creador, pues te tomas tu tiempo, tienes que tener inspiración y sentarte a escribir. Y el hecho de que ahora una inteligencia artificial pueda tomar como referencia o pueda ser alimentado por tu trabajo previo y sobre eso construir algo nuevo, me parece brillante, pero a la vez peligroso, justo si nos vamos hacia el lado oscuro de usarlo para violar. El lado oscuro, ahora, exacto. Ya para cerrar este tema de inteligencia artificial, si alguien viola ese derecho, imaginemos que justo la familia de Michael Jackson, su hija Paris Jackson, dice, oye, se está distribuyendo esta canción de mi papá haciendo un cover con Billy Joel. ¿Qué puedo hacer? Yo creo que aquí hay una aplicación de leyes interesantes. O sea, habrá que ver en qué país, cómo está su legislación, pero también es... de entrada saber si realmente mi demanda es por violación de propiedad intelectual o por un daño reputacional, ¿no? Por ejemplo, en México, las fotografías no solamente están reguladas, o sea, en Ciudad de México, por la Ley Federal de Derecho de Autor, artículo 87, sino hay una ley, no sé si sabías, que es la ley que protege la vida privada, el honor y la imagen. No. De la Ciudad de México. Claro. ¿Y qué incluye o sea, esa ley de ahí que protege? entonces te da también otras ciertas normativas como de, oye, ¿qué pasa si soy una persona pública? Pueden tomar fotos de lo que sea mío o si estoy en mis funciones o no. O sea, no es un tema nada más de violación de propiedad intelectual, es un tema de violación de privacidad de datos, es un tema reputacional si me afecta o no esta canción o si me afecta estas fotos. Ahora también el tema también del uso de la inteligencia artificial de muchas famosas que están saliendo pues desnudas, ¿no? O sea... sí, a través de OnlyFans y que están creando también imágenes con inteligencia artificial donde no son ellas, están lucrando a través de estas plataformas y tienen pues que intervenir en acción legal para evitar que se divaga. Y yo creo que aterrizándolo a México, lo que podríamos estar viendo en los siguientes meses... ahorita estuvo en las elecciones, pero las 40 iniciativas se habían presentado en los últimos más o menos 6, 7 meses. Muchos eran encaminados a la protección de los derechos humanos, a la cuestión ética también de la implementación, ¿no? Yo creo que vamos a estar viendo algo muy parecido a lo que se está viendo en Europa sobre no tanto de prohibir el uso de inteligencia artificial, sino de regularla. Si eres un riesgo bajo, riesgo medio o riesgo alto. O sea, de entrada, el utilizar o crear inteligencia artificial para reconocimientos faciales, para puntos de control de países,
es discutible si afecta o no tema racial, ¿no? Pero si realmente utiliza una inteligencia artificial de riesgo leve, ¿qué significa? Pues simplemente para que a través de esta inteligencia artificial puedas tener un mejor control de tus documentos y que le puedas pedir, oye, dime en qué documento puse esta palabra o qué hablé sobre este tema. O sea, no sé, tú que estás escribiendo tus libros desde, ok, oye, ayuda a mi inteligencia artificial a que analices cómo he escrito y sobre eso... Sí lo he intentado, que vayas ayudándome hay veces que la idea no me fluye, pero quiero hablar sobre esto, pero hoy no estoy de mood, ya sabes, el Blue Monday. Sí. Pero ayúdame a ir creando y dame ideas y créame un proyecto y voy ya editándolo. tú lo vas perfeccionando como... Es un riesgo bajo. Claro. No, habrá que ver. Y creo que por ahí vamos a estar viendo que el gobierno va a estar empezando a regular, yo creo que más por ese lado, ¿no? O sea, no tanto como un órgano que sancione o que prohíba, sino un órgano más de apoyo a todos para utilizar más herramientas tecnológicas. Sí, me imagino que eventualmente va a existir un órgano específico, así como la Conducef agencia, se dedica a proteger a los usuarios que ocupan servicios financieros, pues seguro en algún punto va a venir algo que proteja nuestra identidad o nuestros recursos en la parte digital, ¿no? Sí, exacto. Y ya para cerrar, vamos a entrar a esta parte divertida de el momento what the fuck. Así que quiero que nos digas, Daniel, a lo largo de estos 16 años de trayectoria, ¿cuál ha sido ese momento que te hizo decir what the fuck? Ya sea con alguno de tus clientes, sin decir nombres por aquello de los NDAs, o en algo que hayas visto en un caso público, ya sea de famosos o de gente trivial. ¿Qué te hizo decir what the fuck? Mira, hay un caso muy particular, si se fijan, mucho de la línea que hemos mantenido en esta conversación es sobre el secuestro de marca, ¿no? El preocuparte mucho de esto. Y ahorita a la mente me viene algo muy interesante. La mayoría de los secuestros de marca, o el 99.9% de los secuestros que me tocó ver, eran con una especie de pedir dinero, ¿no? O sea, de, oye, bueno, sí te doy la marca, sé que la solicité, aunque voy a negar que nunca lo hice de mala fe, pero pues si me das una cantidad, te cedo los derechos y ya está, ¿no? Y la empresa entonces queda o sea, queda tranquila y puede seguir con sus temas. Pero hubo un caso muy particular que me tocó de un secuestro de marca, que no sé si le llamaría hoy secuestro, que es, se solicita la marca, llega luego el cliente conmigo sin saber esto, hicimos la búsqueda, oye, pues ya llevas un rato operando, y nunca registraron la marca principal de la empresa. Fíjate que no sé. Ya sabes, habían implementado nuevo o sea, no tenían... muchos cambios y ya perdieron la visibilidad de si era de estaba estas empresas que registrado. crecieron ¿no? muy rápido, ¿no? Ajá. Y no sabían. Y le dije, oye, pues sí está registrada, pero no por ti. Por otro cuate. No me digas. Sí, oye, es mi marca, ya estoy valuado en miles de millones de dólares. ¿Cómo le podemos hacer? Pues ya le mandamos una carta a esta persona. Nos contestó diciendo, ya los estaba esperando. O sea, él ya así como con el cheque, a ver por cuánto. No fue con cheque. Eso fue el momento más what the fuck. Fue una junta con los fundadores de la empresa. O sea, utilizó métodos de propiedad intelectual para acercarse a alguien que nunca lo hubiera pelado. Y tomar probablemente una selfie con él. No, era para proponer un negocio. Wow. O sea, dije, qué creativo cuate. Sí, qué brillante. Y qué, pues, no ético porque registró algo que no, pero utilizó un medio que nadie hubiera pensado que podía utilizar. Sí, para llamar la atención de la persona que quería contactar. La empresa. Y la marca se la cedió en el día, ¿eh? O claro. sea, oye, ahí está, nada más si les encargo mi cita, ¿no? Con estos fundadores. Ya no sé en qué quedó la cita, pero fue algo muy chistoso que dije... O sea, ya sabes que vas preparado con toda la herramienta, tu traje medieval de vamos a pelearnos, vamos a la guerra. Así ya y fue como de, dame la marca. Sí, aquí está la marca, pero oye, ¿me das una cita? Oye, que quiero una cita contigo. Sí, pues... Para. Ok, sí, adelante. Qué chistoso. Pero bueno, digo, todo esto, todo lo que hemos platicado aquí en el episodio, pues simplemente va encaminado a, si tienen un proyecto, una marca, una patente o cualquier activo intangible en su empresa, regístrenlo. Porque lo barato sale caro.
¿no? Muy. Y ya, pues, si ustedes van creciendo y dejan para después el tema del registro, puede suceder uno de estos escenarios donde alguien más te lo ganó y si tienes suerte, pues a lo mejor los convences de que te hagan esta sesión. Y si no, pues a lo mejor, o sea, tú vas a tener que cambiar de nombre o dejar de usar esto que tú creaste porque alguien más ya lo registró. O coexistir también, a la fuerza, y aguantarte. Aguantarte sin tener un activo. Esto sí, la contraparte sí, es como, oye, pues ¿ahora qué hago? Pues, ¿qué Nada, te digo? sí. Nada. Sí, pues muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias, Pau. ¿En dónde te podemos seguir? ¿En dónde te podemos contactar para toda la gente que está interesada en tus servicios para que les ayudes con su registro de marca? Estoy muy activo en LinkedIn. Daniel Legaspi me pueden encontrar, socio de Santa Marina y Esteta. Y en Instagram, antes me llamaba Una Vida con Pi. Ahora ya me llamé Daniel Legaspi. Ya me crearon una agencia, mi marca personal y todo. Y ahí me pueden hacer todas las consultas. Esa cuenta, de hecho, es más con carácter educativo, pero algún tipo de negocio o algo, más por LinkedIn. Súper bien. Pues bueno, entonces todos los que quieran registrar su marca o quieran conocer más sobre propiedad intelectual, que es un mundo inmenso, vayan y sigan a Daniel porque seguro nos va a mantener muy actualizados de las nuevas tendencias. Y nos vemos en el próximo episodio de What the Fuck con la vida para seguir resolviendo más dudas. Muchas gracias. Gracias, Tipo. Citibanamex presentó What the Fuck con la vida. What the fuck, what the fuck, what the fuck. Lo que necesitamos saber para convertirnos en adultos 100% responsables. Hacer preguntas directo al grano, temas de la vida adulta que nadie nos explicó en la escuela. Así que bienvenido a este nuevo espacio, What the Fuck con la vida. Una producción original de Troop.